Miren, donde yo ponga la semilla, por favor, no van a contar la semilla, van a contar solo los puntos que están por detrás. Por ejemplo, si yo pongo así, ¿qué número sería este? 1. 1, ese es el número 1. Es como que la semilla va a activar esa casilla. ¿Está bien? A ver, ¿este qué número sería? 2. 2. ¿Este qué número sería? 3. 3, muy bien. ¿Este qué número sería? 1. Pero este también está activo, miren. 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Y este? 5. 5. Y miren a partir de ahora. A partir del 5 ya no saco la semilla de ahí. 6, 7, 8. Que coincide con el Aymara. El Aymara antiguo, Macalcu, 1, 5. Pacalcu, 2, 5. Quinzacalcu, 3, 5. O sea, 8, 6, 7 y 8. Finalmente tenemos el 9. ¿Está bien? La próxima, cuando vean 3 semillas de frente, van a decir ustedes 9. Ya no cuenten ni nada, porque esto no va a pasar, ya van a ver por qué, no va a pasar esto, no va a pasar nada. Si ven 3, es el 9. ¿Está bien? Quedamos, después van a ver por qué. Ahora fíjense, ¿qué pasa si yo pongo una semilla acá? ¿Qué número tengo? 2, muy bien. Pero ya está una arriba. 2, y ahora el 1. 21. Muy bien, o sea que ya nos damos cuenta que son unidades, decenas, centenas y así vamos subiendo. ¿Y por qué no giramos la yumpana horizontalmente? La pregunta sería, ¿y por qué hacerlo? Si Guamampoma la puso de esta manera. 1, 2, ¿cómo es el quipu? Por la gravedad tienes que leer de arriba para abajo. Entonces esto nos está dando información cognitiva de nuestros abuelos. Nuestros abuelos leían de arriba para abajo e inclusive de derecha para izquierda. Miren qué interesante. Vamos para acá. ¿Qué número sería este entonces? Con K. 621. Acá hay un 6, acá hay un 2 y acá hay un 1. 621. Socta Pacha, Isca y Chunca, Jujnir. Aquí. ¿Qué número tenemos? 3621. 3621. ¿Y aquí qué número tenemos? 53.620. Muy bien. Pero que hay que unir estos dos nombres, ¿no? En quechua no. En quechua simplemente dice 5 10 miles, 3 miles, es mucho más fluido. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Otro mito. ¿Perdón? Sí, hermano. El 4 y el 8000, por ejemplo. Perfecto. El 4. Acá estaría el 4. ¿Sí? Miren. 1, 2, 3, 4. Se activó el 4. Y el 0. Fantástico. Te presento al 0 absoluto. Y te presento al 10. 1, 0. ¿Y cómo se representa esto en el quipu? Muy sencillo. Haces un nudo de 1 y abajo dejas deliberadamente un espacio sin nudos. Eso se nota más claramente cuando tienes un número como el 2003, por ejemplo. Haces un nudo doble, dejas un espacio, dejas otro espacio y el número 3. Por eso es que se reconocen cuando los quipus son contables y cuando son narrativos. Porque los contables tienen una fila, todas las filas están ordenados, millares, centenas, decenas. Pero cuando los investigadores comenzaron a encontrar así como que un caos en los nudos y diferentes formas, evidentemente eso no correspondía ya a los quipus numéricos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta más aquí? No. Ok, vamos a pasar entonces a 8000 como... Ah, sí. A ver, ¿quién me dice cómo haría el 8000? ¿Cómo es el 8000? 5 y 3. 8, 0, 0, 0. ¿Cómo se dice? 8, 0, 0, 0. Entonces sería Pusa Huaranca. ¿Sí? Ten paciencia. Es sencillo, pero hay que tener paciencia porque nuestra cabeza está súper formateada con el... Eso es descolorizar, por ejemplo. Ahí está. Eso es. Ya. Muy bien. Una pregunta. Sí. Tú decías que el quipu es vertical, ¿no? En principio sí, Ya. pero tú puedes... Los nudos, sí, me espero. Sí. Los nudos, ¿no? Te das cuenta que los nudos no venían vacías. Los nudos venían con plumas, con hilos de colores, Sí. con ramas, con semillas, etc. Sí. Y daba otra lectura. Ajá. No es pensar que decían números, sino se veía otra cosa. A ver, yo en ningún momento he negado lo contrario. Lo que pasa es que no he entrado todavía a ese tipo de quipus. Mira, existe, incluso se podría decir a grandes rasgos, 3 tipos de quipus, ¿ya?
a grandes rasgos, mira esta clasificación. Una que va a tener dos subdivisiones, solamente nudos, o tú has encontrado que todos los quipus tienen plumas. La gran mayoría era de No, comunicación. perdóname, eso ya no es opinión, eso es dato. La gran mayoría no tiene plumas, ni la gran mayoría tiene tocapus. La gran mayoría está con nudos, por lo menos de los que se han rescatado. Ahora, de los que nos han quemado aquella vez, es otra historia. Pero mira lo que te voy a decir, no estoy desmintiendo, no estoy contradiciendo lo que tú has dicho. Lo que te estoy diciendo es que estoy hablando de los quipus numéricos en este momento. Los quipus numéricos se escriben así, y eso tiene muchísimos papers, no solamente de parte mía, sino de muchos otros investigadores de mucho más tiempo atrás. Gary Burton, los Asher, etcétera, etcétera. Sí, ok, bueno, gracias. Entonces, sí hay quipus numéricos. No he dicho que solo hayan quipus numéricos, he dicho que hay quipus numéricos, ¿sí? Entonces, de los que solo tienen nudos, pero no tienen esas filas, ahí se presume de que hay quipus narrativos, y eso está en investigación actualmente, ¿sí? Y existen los otros quipus que tú estás mencionando, que tenían efectivamente plumas, pajas, madera, incluso tocapus, y que hay algún historiador que le dijo inteligentemente los capajquipus, busqueño. Entonces, muy interesante, por supuesto, y debe haber más. Yo te digo algo más, yo creo que había más tipos de quipus, porque si se dan cuenta, en Huamampoma de Yala hay una parte donde sale el astrólogo, ¿se acuerdan? Astrónomo en realidad, pero le ponen astrólogo en ese entonces. El astrólogo, por ejemplo, no tiene que tener el mismo quipu que un agrónomo, pues. De hecho, que la lectura de su quipu era distinta, era condicionada para el tema de las estrellas, ¿sí? Como los lenguajes de programación ahora. Ahora, continuamos con la parte de... Sí. Una pregunta, sí. Según lo que se entiende, el quipu no es un invento inca, ¿no? Ya existía, inclusive Caral tiene un quipu. Es especulación. Sí. O sea, muchas de las cosas que nosotros sabemos del tiempo antiguo es porque tenemos libros. Entonces podemos decir, hace 5.000, hace 20.000 años la lengua cuneiforme, ¿no? O Sumeria y todo esto, ¿no? Podemos saber más o menos cosas como información de cuánto limpió, o de cuánto hace un evento de hace 250 años sobre el niño. Entonces, es posible que haya también idiomas, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo como inca sé leer un quipu de Caral y lo tengo. Es justamente lo que estaba diciendo. Para mí, como que yo lo comparo a los lenguajes de programación, así como tiene C++, Python, etc. JavaScript. De hecho, porque es lógico, porque un agrónomo no va a usar el mismo quipu que un astrónomo. Y el Inca pedía que le den. Por eso estaba el Poken Cancha, que era el Silicon Valley de aquel entonces, donde se capacitaban los ingenieros de sistemas de aquel entonces, que son los Yupanquis o los Quipucamayo. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Voy a poner esto aquí, conecto las dos manos. Entonces, sí. La hipótesis de que es un sistema decimal, ¿de dónde viene? Del mismo quechua. Del mismo quechua es, bueno, usted me está preguntando. Si usted me pregunta, yo le respondo y ahora le escucho también a usted. La primera hipótesis que viene es del mismo quechua. ¿Por qué? Porque la numeración quechua es lo más inmediato que puede haber. Cuando uno habla en quechua, los números los está diciendo en base 10. Entonces, ahora le escucho y me gustaría conocer. Nuestros ancestros tuvieron varios sistemas de numeración. Base 3, base 5, base 7, base 11 y hasta donde se conoce base 19. No conocían el sistema de numeración base 10. Lo que nos han legado los españoles es que han reducido, en este caso, sistema de numeración base 11 a base 10. Y han olvidado y han dejado de lado los demás bases. ¿Cómo se puede, digamos, comprobar eso? La generalista etimológica del sistema de numeración, en lengua quechua, permite corroborar de que existieron varios sistemas. Por ejemplo, Perdón, no le escuché. ¿En el quechua? Sí. Ya. Le voy a poner algunos ejemplos. En Huancayo todavía hay evidencias de la existencia de base 3 y los términos son Yaca, Cana, Paya, ¿no? En el Cusco, en lugar de usar estos tres términos, se decía
Chuyaki, Masaki, Picti. Entonces hay escritos al respecto de teoría. También base 5. Base 5. Sawa, Kaya, Pala, Tara, Casca. Base 5. Incluso la Ipana que está ahí sugiere de que eran base 11. No era base 10. Hay 11 huecos, 11 puntos. Entonces, ahora se sabe, por los resultados de los estudios realizados. ¿Cuáles estudios, perdón? ¿Cuáles estudios realizados? Bueno, tiene Mini Medrano, y yo lo tengo, el estudio realizado. ¿De Mani Medrano me está hablando? Sí. Okay. De que el sistema de numeración, los sistemas de numeración en el pasado eran impares, no eran pares. Y que el sistema menor era base 3. Un poco que corresponde, digamos, con la ontología básica mínima. Entonces, creo que en ese sentido habría que reflexionar un poco. El otro tema es que no solamente la Ipana servía para hacer cálculos, sino también para escribir. Lo que pasa es que la generatriz terminológica de los números, base 3, base 5, base 7, etc., correspondían con el alfabeto que utilizaba para las... ¿Alfabeto? Para el alfabeto. Hoy día se sabe de la escritura ya de los tocapos, por ejemplo. ¿Qué es lo que se sabe de los tocapos? El desciframiento de la escritura. ¿Quién lo descifró el tocapo? Yo. Ah, ok. Bueno, entonces tenemos una exposición más. Podemos ser un poco socializados. Claro. Entonces, la presentación que usted hace me sugiere algunas ideas muy importantes para mí, pero la única, digamos, contradicción que veo con mis puntos de vista es el establecimiento en la Ipana del sistema de numeración base 3. No solamente porque existen 11 huecos, 11 agujeros, sino también porque existe una enorme cantidad de información de la generatriz terminológica de varios sistemas que son impares. Lo que han hecho los españoles y lo que están haciendo hasta ahora es que, por ejemplo, por citar, los machigangas tienen sistemas de numeración base 3, los de Ahuajún tienen base 5, y lo que se ha hecho es agregar términos para transformarlos en sistemas de numeración decimal. Eso ha pasado con todos, incluso con la Aymara. Dice Maya, Paya, Quinza, Pusi, Calco, Matalco, Patalco, después aumentan, digamos, Pusa, Quinza, o Quinza, Calco, Yatunca, Tunca y Yatunca. Yatunca, Tunca. Tunca viene de 10, de Chunca. Entonces, o Chunca viene de Tunca. Yo no he encontrado todavía ese. Hay otras palabras más o menos. Entonces, esa es la primera observación que podría hacer. ¿Y qué es, digamos, tema de conversación? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuál es su formación? Disculpe. Soy matemático. Matemáticos, perfecto. Como usted es matemático, entonces estará de acuerdo conmigo en que hay que diferenciar entre lo que es el conteo de 3 en 3 y lo que es una base 3. Porque, por ejemplo, si usted me dice que los machiguengas tienen base 3, eso no es cierto. Ellos cuentan 3, pero tener base 3 es otra historia. No nos vamos a poner a hacer la exposición de lo que es una base 3, pero si gusta después podemos conversar usted y yo. La base 3 es completamente distinta. Por otro lado, es verdad que existe conteo bajo esa misma premisa de 2 en 2 y de 3 en 3, por supuesto. Y Hurton lo ha recogido bastante bien en su libro Antropología de los números. Social numbers, ¿no? The social numbers. Lo tiene muy bien, por supuesto. Pero en ningún momento tampoco propone de que sea un conteo, perdón, de que sea una base 3. Hay que diferenciar, y esto es algo que confunde muchísimo. Mire, permítame, ahora después seguimos conversando, porque además quiero hacer la introducción para que puedan conocer el Tahuantinsuyo, ¿sí? Una cosa importa, y por eso es la importancia de la cientificación, de que contrastemos las ideas y que las pongamos, ¿sí? Entonces,
Primera cosa, no es lo mismo contar de 2 en 2 o de 3 en 3, que sí es una práctica que sea y que la vamos a ver en el Tohuapuya, con confundirlo con base 2 o base 3. Eso no es así. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo. Okay. Entonces, bueno, si estamos de acuerdo en eso, yo creo que ya está más claro. Aquí podemos pasar a cómo podemos hacer, digamos, los movimientos del Tohuapuya. Fíjense. Y aquí también voy a terminar de contestar algunas cosas, señor. ¿Sí? Miren, olvídense por un momento de la posición de números que les he dicho. Vamos a jugar un juego de mesa como si les estuviera enseñando el ajedrez, ¿les parece? Porque de esa forma es más bonito, digamos, conocer el Tohuapuya. Fíjense, el objetivo de este juego consiste en que yo tengo que tener al final del computador solamente una semilla en cada una de las casillas o ninguna, así como está aquí. ¿Está bien? ¿Una o ninguna? Perfecto. Sin embargo, durante el procesamiento de nuestro supercomputador vamos a tener varias semillas, vamos a tener cosas así, configuraciones así. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aprender a simplificar nuestro computador andino, ¿sí? Si me permite, voy a apagar esto, porque las dos manos, que además tiene que ver mucho con el episteme. Nuestros abuelos trabajaban con las dos manos, los dos hemisferios, tiene mucho que ver. Y entonces miren aquí, cada columna tiene un movimiento, ¿está bien? Y al final hay un movimiento adicional, o sea, en total son 5 movimientos. Miren aquí, cuando yo tenga 2 semillas en el ISCAI, o sea, en el número 2, y no importa en qué fila, no importa en cuál, ustedes van a decir abrir corto, ¿está bien? Miren, abrir corto. Se van a los costados, no hagan cálculos ni nada, no por ahora, después hacemos lo que quieran. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera así, ¿qué cosa tengo que hacer? Abrir corto y abrir corto. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces ahora a la columna del 3. Fíjense, aquí no importa en cuál de las filas, en el movimiento 15 se llama abrir largo o hatun kichay. Miren aquí, hatun kichay. Entonces, a ver, una pequeña práctica. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Quién me dice? Abrir corto. Abrir corto aquí. Abrir largo. Largo aquí. Largo. Abrir largo aquí. Corto. Abrir corto. Simple. Muy bien. Vamos a ver el movimiento 5 del pizca, que efectivamente era un número clave, pivote, lo cual no quiere decir que haya sido base 5, por lo menos para mí, pero sí era clave, importantísimo, tanto para el aymara como el quechua, como les dije al inicio. Macalcu, pacalcu, quinsacalcu. Efectivamente, ese era el aymara anterior, en base 5. El idioma, no la numeración necesariamente, ¿ok? Es otra cosa. Miren acá, cuando tengo 2 semillas acá, ¿qué voy a hacer? Con una mano voy a llevar una semilla al número 1 de la siguiente fila y la otra se va del tablero al mismo tiempo. Eso se llama pizca, miren, pizca. Le vamos a llamar también pacarina porque nace una nueva fila. Es el único movimiento que hace nacer una nueva fila, la pacarina. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora nos vamos al penúltimo movimiento de este acá, que es muy divertido. Yo les voy a dar, antes de hacerlo, un juego. Les voy a dar 3 palabras y ustedes me las repiten, pero al revés. Por ejemplo, si les digo chalina en hombro, hombro en chalina. Así no haga sentido, ¿eh? Jueguen conmigo, por favor. Vamos, van a ver para qué sirve esto, ¿ya? Vamos, semilla en mano, mano en semilla. Yupan en silla, Silla en yupan. 2 en 1, 3 en 1, 5 en 1. ¿Se dieron cuenta que con los números hubo un ratito que se pusieron a pensar? Esa es una respuesta del cerebro. Cuando escuchan números se activan otras zonas y está listo para calcular. Pero ahora que ya nos hemos dado cuenta, no vamos a ir por ese lado, simplemente vamos a jugar con las palabras. ¿Para qué sirve esto? Fíjense, tengo 2 semillas, es solo para esta columna, ¿eh? 2 en 1, 1 en 2 y la otra se va. 3 en 1, 1 en 3 y esta se va. ¿Sí? 5 en 1, 1 en 5 y esta se va. Señores, ahí tienen lo que el señor decía, del conteo en 2, en vez de tener 2 unidades, voy contando así. En vez de tener 3 unidades, voy contando así. En vez de tener 5 unidades, voy a tener así. Pero esos son reemplazos.
y no se debe de confundir con lo que es un sistema en base 5. Yo sé que suena muy bonito porque cuando fui a Guatemala me dijeron, acá hacemos sumas en base 20, efectivamente. Maravillosa la matemática maya, maravillosa. Pero esa es su naturaleza, eso no lo hace ni mejor ni peor. Simplemente es otra episteme y los cálculos se dan de la misma forma. No faltó quien me dijo, pero acá se hace también la base 40. Ok, todas las hipótesis son válidas y hay que escucharlas. Pero ¿en qué te basas en base 40? ¿Hay algún término, algo que tú conozcas en quechua que diga base 40? No. Entonces, dicho sea de paso, yo es la primera vez, señor, que escucho que alguien dice sobre la base 10 que hay evidencia de que no era base 10. ¿Cuál es la evidencia? Hay 11 términos, no 10. ¿Cuáles son los 11 términos? ¿Cómo dice 11 usted en quechua? Chauca. No. En quechua sureño, por ejemplo, ¿cómo? Chauca. ¿Chauca? Sí. ¿Quechua? Sí. ¿Sí? De repente es algo nuevo para mí. El chauca no lo he escuchado como... Yo tengo otro concepto de chauca. 11 es chunca jogneo. No, eso es falso. Hay falso. Eso es lo que acuñaron los Una españoles. idea que es una intuición también que estaba teniendo, pero si hicimos de 1 al 10 hicimos 10 números, pero si hicimos de 0 al 10 hay 11 números. Claro. Entonces eso... Pero el 0, sí, pero el 0 no a eso necesita... me refiero de que de repente eso es lo que estaba pensando él. O sea, el número 11 es el número 10. No, el 0 tiene su propio término, es chusa. Bueno, pero yo sé lo que, Chusa. eso es lo que yo pregunto, Ajá. si eso es lo que él está... No sé, tendríamos que preguntarle al O señor sea, si se si refiere se a eso. considera si se agrega el 0 en Sí. el conteo, digo por una cosa simple, en Bolivia el primer piso es el 0. En Bolivia, El primer piso de los edificios es el 0. ya. Y yo llegaba y decía, yo estoy en el tercer piso, no, pues es el tercer piso, no, es el segundo piso, porque Sí. el primer piso es el 0. Entonces ahí sí podría haber... Está súper interesante lo que está proponiendo Marco, porque en ese caso estaríamos hablando ya de cuántos números estamos considerando, pero no para contar, pues. Claro. Que aunque ahora la estén usando para contar, entiendo. No, pero es que en la lengua computacional sí tiene sentido el 0, cuando se agrega el 0. Mira, O sea, el 0 como vacío. pero es que sí te entiendo, pero lo que no llego a entenderte es cuál es el punto, porque el 0 sí se utilizaba. Así estoy tratando de entender lo que dijo el señor. O Sí. sea, son 11 números, Sí. el 10 tiene 11 números. Mira, si tú te das cuenta, cuando... a ver, vamos a hacer un ejercicio mental. Separemos lo que es el conocimiento indoarábico traído por España, ¿ya? Porque incluso ahí, cuando tú hablas del 10, estás mezclando ya el 1 con el 0. ¿Cierto? No tiene un propio gráfico. Eso, por ejemplo, sí es hablar de bases. Claro. Eso sí es sea escrito o sea hablado, por supuesto, Claro. voy a pretender que el quechua. Eso sí es hablar de bases. Entonces, cuando tú dices que nosotros usamos la base 10 actualmente, efectivamente no es del 1 al 10, es del 0 al 9. Claro, a eso me refiero. Es del 0 al 9. El 10 es producto de que hacemos base 10 y comenzamos a jugar el 1 con el 0. Esa es otra cosa, ¿sí? Entonces, el 0 sí se está utilizando, pero el conteo quechua a mí realmente me llama la atención y sería un gran hallazgo el día de hoy. O sea, sería un gran hallazgo saber que, por ejemplo, toda la construcción numérica no es original. O sea, sería maravilloso. En todo caso, estaríamos hablando de que voy a exponer un método que he desarrollado y que no era ICA, pero no lo creo. O sea, realmente vamos a buscar las fuentes y bueno, de eso se trata, ¿no? Estamos acá para no defender una teoría u otra, sino lo que la ciencia nos muestra, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para continuar con esto acá? Sí. Yo veía en la escritura, dice adición yapa, aumentar, ¿no? A un objeto aumentas uno y ya se suma, comienza a sumar, ¿no? Sí. Ya, después dice multiplicación, ¿no? Mira, Ajá. claro, aumenta. División dice eraki, Ajá. pero lo que yo veía Que resta debería ser entre quechua. Tajay y iraki es lo mismo. Ya. Sustracción es quechua. Claro, ya sabía que me ibas a decir eso, pero mira, no. Ahí está mal Te voy a el explicar. No. Te voy a explicar por qué no está mal. Lo que tú has dicho es correcto, pero no está mal. ¿Sabes por qué? Porque Takai no es exactamente lo mismo que Raki. Raki es dividir, pero Takai es dividir clasificando. Tú clasificas en el Takai, ¿ya?
Y entonces, ¿por qué se ha propuesto el Akai en vez del quechua? Y acá es un punto importante, porque en este método, en la yupana, tú puedes hacer operaciones de sustracción con varios minuendos y varios sustraendos de una sola vez sin necesidad de agrupar como en la matemática indoarábiga. Entonces, lo que tú estás haciendo no es que estás quitando, estás haciendo una clasificación. Por ejemplo, en Yucay hemos cosechado 8.000 choclos, en Urubamba 7.500, en Calca 6.000. De ahí vamos a llevar para el Cusco unos 2.300, para Quillabamba no sé cuántos, para Anta tantos otros. ¿Cuántos quedarán para Ollantaytambo? Bonito problema para el colegio. Ollantaytambo, ¿por qué? Porque es el tambo del Valle Sagrado, ¿no? Y entonces tú pones todas las cantidades positivas en la maravillosa yupana y todas las negativas, y no tienes que estar agrupando ni pensando en números. La operas como quiero enseñarles ahora a operar y ¡pum!, te da el resultado. No estás restando, estás haciendo una clasificación. Pero es que si no muestro la episteme completa, no, yo les sugeriría que me permitan terminar y hacemos todas las preguntas que quieran. Nos quedamos hasta la hora que quieran, ¿ya? Y si nos cierran, yo les espero afuera y después conversamos. ¿Sí? Bien, entonces. Bien, entonces miren acá. 5 en 1 para refrescar. 1 en 5. Y esta se va. Perfecto. Abrir corto, abrir grande, pizca y el kiki, ¿no? Los idénticos, los equivalentes. Muy bien. Pasamos ahora sí a un ejercicio, pero no sé quién podría ya, o anoten ustedes, ¿tienen papel lapicero? ¿O calculadora ahí? ¿Sí? Díctenme, por favor, unos 4 números, 3 o 4 números de varios dígitos, así de 4 dígitos, por ejemplo. Si pueden anotar para que puedan comprobar después, porque no vamos a anotar, perdón. 4.586, ¿ya? Anoten, por favor, 4.586. 4.586. Ayúdenme a verificar, por favor, que esté todo ok. Sí, muy bien. Anotaron, ¿verdad? Ya. Más. ¿Tienes el número de 4 cifras? 3.209. 3.209. 3.209. Antes de que me pregunten por los colores, les voy a decir que no importa. ¿Ok? Pero yo pocas semillas ahora, vamos a jugar con todas. Profesor, por favor. 1569. 1569, por favor, anote. 1569. Yo creo que ya está bien, ¿no? ¿Quiere más? Se pone más divertido cuando hay más. Ya, miren aquí. Hasta ahí pensamos en números, o sea, en colocar correctamente, ¿sí? A partir de ahora, el yupanqui ya no tiene que hacer los cálculos, simplemente como un buen ajedrecista comienza a ver cuáles son las mejores jugadas. Y entonces, a ver, ¿dónde empezarían a hacer las sumas? ¿Quién me dice? ¿Dónde empezarían a hacer las sumas? ¿Dónde nos han enseñado en el colegio que tenemos que hacer las sumas? En las unidades. Tradicionalmente en las unidades. Totalmente de acuerdo contigo, en las unidades nos dijeron. Entonces, ¿dónde empezaríamos aquí? La fila de la derecha. ¿Acá? ¿Sí? ¿O acá? Sí. Ah, claro, estas son unidades, ¿no? Sí. Entonces, claro, estas son unidades. Bueno, pueden olvidarse de todo eso. Esta es una matemática caótica, maravillosamente caótica. Donde quieran, olvídense de la matemática con sus rigideces. Vamos a ver acá. ¿Qué se decía aquí? ¿Se acuerdan? Abrir. Grande. Muy bien. A ver, vamos acá. 3 en 1. 1 en 3. 1 en 3. Estas se van. Por acá. Pizca, ¿se acuerdan? La pacalina, miren. Pizca. Aquí. Pizca. Muy bien. Aquí. Pizca. Muy bien. ¿Se acabó? No, todavía. ¿Acá qué se hace? Abrir grande. Si tú tienes más de 2, no te preocupes. Siempre agarra la misma cantidad con las dos manos. Mira, aquí sería abrir grande. Aquí, 2 en 1. 1 en 2. Aquí, por ejemplo, tengo 4. Entonces voy a dejar a una descansando. No la miro ni la toco. 3 en 1. 1 en 3 y estas dos se van. ¿Terminamos o no? Un pizca para acá. Pizca, muy bien. Pizca. ¿Se acabó? Se acabó. Cuando hemos acabado, usamos el último movimiento que se llama la pichana, que significa la escoba. Con estos dos dedos vamos a recorrer estas dos columnas. Fíjense, tratando de encontrar una semilla para este dedo y una para este dedo. Miren aquí. ¿No hay? ¿No hay? Aquí sí hay. ¿Cómo se hace la pichana? La que está más a la derecha salta por encima de la otra y se la come. Vamos seguimos bajando, ¿ven? Bajamos, salta y se la come. Y acá nos dejó un regalito. Abrir, grande. Muy bien, de nuevo pichana. No hay pichana aquí,
No hay tambor. Aquí nunca se hace pichanga. Solamente se hace aquí y aquí. Bueno, ya lo tenemos donde saltar. Aquí, ¿está claro? Bueno, yo la verdad no sé cuál es el resultado, pero vamos a leerlo. 9.364. A ver, por favor, señores notarios. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. 9.364. Entonces, quienes no habían conocido esto antes, bienvenidos a la matemática que yo propongo desde nuestros abuelitos. Nosotros solo somos aves de paso, haciendo nuestro mejor esfuerzo para dejar lo que podamos recuperar desde el conocimiento que se nos está permitiendo tener. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor. Una pregunta, comentario. Sí leí tu trabajo. Gracias. Y lo que me llamó la atención es cómo esto se vincula bastante con nuestra filosofía, con el estar no más. Yo lo vinculo bastante con el estar no más, con ese ya, que es el no más que hemos explicado en la mañana, porque es nuestra filosofía de ser muy simples, muy minimalistas se diría hoy, ¿no? Pero puede confundir esa palabra. Y esto yo lo vinculo con la relación de dos números, puede ser también la relación de dos personas. Cuando dos personas se suman, o cuando dos personas entran en vínculos, al parecer, la buena suma vínculo es quitar lo que sobra. Porque para mí cuando leí tu trabajo dije, esto es quitar lo que sobra. La simplificación es quitar lo que sobra. Y tal vez eso también pasa en las sociedades, entre dos personas o dos híbridos. A veces nos juntamos y hay muchas cosas que salen sobrando. Y una buena suma, a veces es quitar eso y simplificar. ¿Y qué cosas sobran en una relación? Bueno, pueden sobrar prejuicios, pueden sobrar pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo acá, pueden sobrar resentimientos, a veces sobra tareas, no. El estar nomás, también en parte, yo lo vinculé bastante, es eso. Cuando estás con alguien, tienes que estar nomás. Y quitas lo que sobra, ahí haces una buena suma. Y yo dije por eso, bueno, no sé, mi primera pregunta, no sé si lo habrás considerado así, que es algo que también quería preguntar cuando leí el texto. Y lo segundo es que esto para mí es como un punto más a favor de ratificar la metodología, ¿no? De ratificar la regla del juego. Y me pareció impresionante. Gracias. Si me permites contestar acá para que no se me vaya. Mira, has dado en el clavo. Justo hoy día hablaba con un alumno de eso. Yo le llamo el Zen, porque el Zen también fue una cultura, digamos, del Zen andino. Podríamos proponer ahí el Chin, ¿no? Que es el silencio también. Sí, y esto tiene pruebas. Yo estaba por contarle a mi asesor de tesis que habían cosas que podía ya exponer adelantado. Se puede, ¿no es cierto? Claro que sí. Mire, gracias, profesor. Fíjense. ¿Qué te dicen las crónicas y donde coinciden todas las que hablan de eso? Cuando habían dos piscacamayos, se tenía que elegir inmediatamente un chuncacamayo, movimiento pisca. Y cuando habían dos piscachuncacamayos, se tenía que elegir un pachacamayo, dos piscapachacamayo, un guarancacamayo, dos piscaguarancacamayo, el máximo junucamayo, efectivamente. Y si tú vas a la isla de los Uros en la actualidad, por ejemplo, lo que tú has dicho sucede. Incluso lo cuentan a manera de broma. Sacan y dicen, nuestro juez, y sacan un serrucho. Cuando ya hay mucha situación de problema, no es que haya un problema entre nosotros, es que probablemente ya la matemática está haciendo su papel, dice. Y entonces comenzamos a cortar la isla y comienza a crecer, se divide. Y eso es lo que se hacía. El Inca también, hay en varias crónicas, no soy historiador, pero recuerdo haber leído, que disponía, cuando ya había cierta cantidad, se tenía que inmediatamente repartir. Y por el mismo motivo por el que tenemos una yupana de 10.000. El Inca Garcilaso decía que no podía sobrepasar la cantidad de 10.000 para el Junucamayo. Así que totalmente válido lo que tú dices y gracias por tu aporte. Sí, quería preguntar, sí, me parece interesante que uses el modelo que ha planteado Juan Poma, porque eso también es lo que estoy entendiendo en tu exposición. Sí, has usado el modelo de Juan Poma, pero la imagen que presentaste no tenía esa misma, o sea, no sé si está en su grado de conservación. Vamos a verlo. Ahí está. No, el de Juan Poma sí, me refiero al real, el que dice que la ha encontrado y que está... Ah, es muy interesante esa pregunta.
Ya, entonces mi pregunta ahí, y que tiene que ver con la conversación que tuvimos antes. Sí, esta. Sí, esa, o sea, yo veo otros números, digamos, ¿no? Entonces es otro tipo de cálculos, y además también habría que pensar si es que en los Andes hubo algo así como, bueno, este es el tema arábico y que todos lo vamos a tomar, o que todo lo pitagórico, y de repente esto es de Cusco o esto es de Apurímac, y tienen otra cosa distinta y otro cálculo, solo esto nada más. Y una segunda pregunta, pero esa que se llama más complejo. El sistema, tú que eres ingeniero de sistemas, el sistema verdadero, falso, 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 verdadero, es que supuestamente lo hizo Leibniz, digamos, Leibniz. En realidad Leibniz lo hizo en base a I Ching. O sea, él creó, le llevó el texto de un monje y analiza esto, y encontró el sistema binario, ¿no?, de I Ching, y creó ese sistema. Pero en realidad es una inteligencia más antigua, ¿no? Y con eso se hace la computadora, ¿no? O sea, la computadora piensa en binario, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, esto no sería binario, sería otra cosa para hacer. Ok, vamos. Otra pregunta, ¿no? Sí, voy a empezar por la última porque me parece interesantísima. Mire, o sea, cuando hablemos de binario, tenemos que entender que hay dos cosas, nuevamente, así como el conteo, una cosa es contar de 2 en 2 y otra cosa es base 2, no hay que confundir. También hay que diferenciar entre lo que es la numeración en base 2 y operar en binario. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que solo debe haber una o ninguna, esa es una operación en binario. O hay o no hay. ¿Verdadero o falso? ¿Cierto? Eso no quiere decir que el sistema es binario. Podríamos decir en todo caso que efectivamente existen elementos de diferentes bases dentro del epistema Inca totalmente. Por eso mismo estamos escribiendo, desde que escribimos el 6 de esta manera, estamos escribiendo con un pivote, vamos a decir así, 5 con 1, o mejor, 1 con 5, ma, calco, pa, calco, quinza, calco. Quechua no tiene esa particularidad, ¿ok? No tiene esa particularidad, tiene otras particularidades, ¿ya? Pero no hay que confundir. Entonces, de alguna manera sí hay un sistema binario. De hecho, incluso Gary Burton, yo tuve la oportunidad de reunirme con él en 2 ocasiones, y en una de ellas él me dijo, mira, yo me encargo más de la parte antropológica, de la parte de los estudios, la matemática no es mi campo, y lo dice en su libro. Dice, para mí la aritmética inca es una caja negra. Ese es un término que se dice en sistemas cuando algo no necesitas recurrir porque no lo conoces, pero eso no te impide avanzar otras cosas. ¿Ok? Él lo dice. Entonces, y la primera pregunta era... que eso, no sé si, por ejemplo, no es que todos sufrieron el mismo sistema numérico y de repente esto correspondía a un valle y a otro valle y hay cosas claro. diferentes. Mira, acá hay una cosa, en realidad son 2 preguntas, porque ahí tengo que hablar de esto acá también. Mira, hay un principio, porque tú eres filósofo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, hay unos principios, por ejemplo, el principio de Occam. ¿Qué nos dice el principio de Occam? Nos habla del zen, del minimalismo, de ir por el camino más corto. Y sí entiendo la dificultad de decir simple porque a veces lo confunden con simplón. Y no es eso, es una simplicidad de sofisticación. Y hay que decirlo porque es eso. Es la elegancia de las matemáticas radica precisamente en eso, en la simplicidad con la que nuestros abuelos propusieron sus operaciones. Y además de Occam, que decía que cuando nosotros estamos frente a 2 hipótesis, deberíamos de tender a elegir, o por lo menos considerar la plausibilidad, ojo, la plausibilidad, de que la solución más simple es la mejor. ¿Por qué? Porque y esto la neurología lo está orientando, no solo la filosofía. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está justamente diseñado para hacer cada vez las cosas más simples, las tareas más simples. Entonces, fíjense, yo voy a responder también otra cosa que no me han preguntado. ¿Y de dónde salen esos movimientos? ¿De dónde se te ocurre? O sea, ¿por qué a mí corto, a mí largo? ¿Por qué? Miren, yo les había dicho que me basé en la escritura del ingeniero Hugo Pereira, ¿verdad? Él escribía así, él fue el que propuso la escritura. ¿Sí? Entonces yo me quedé una noche jugando un montón de posibilidades, jugando. Pero cuando juegas tantas veces, en un momento comienza a saltar a tu vista unos patrones. Fíjense, ¿cuánto es 2 más 2? Vamos a hacer ingeniería reversa. A ver, ¿cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 3 más 3? 6. ¿Cuánto es 5 más 5? Bueno, acá 50 más 5, si quiero lo pongo acá ya. ¿Cuánto es 5 más 5?
Es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es 5 más 5? 10. Y si tú juegas esto 20 veces, 30 veces, pues mira, inevitablemente te va a saltar a la vista. O sea, te tiene que saltar a la vista. Te tiene que saltar. Y más si te dedicas solamente al conteo. Es una propiedad de nuestro cerebro. ¿Sí? Entonces, en la tesis, lo que se está proponiendo no es que esto fue usado por los incas, porque sería anticientífico. La tesis propone la mayor plausibilidad. Y ahí es donde se está invitando la contrastación de las diferentes hipótesis para que se vean, y algunas ayudarán más bien a decantar, algunas incluso quitarán cosas y otras sumarán cosas, porque estamos persiguiendo no un nombre, estamos persiguiendo buscar la ciencia de nuestros antepasados, ¿sí? Y para terminar respecto a eso, terminar con tu pregunta, respecto a esto, fíjate, esto es muy interesante, porque no es una empana, son 4 empanas, 1, 2, acá se ve la línea de división, 3, 4. Esto en ingeniería de sistemas se llama cluster, conjunción de computadores. En quechua, ¿cómo se dice? Tahuantin. Esto es un tahuantin, lo que une y crea la dinámica del sistema de los 4. ¿Sí? ¿Y por qué se usaría? Bueno, a ver si a alguien más se le ocurre, porque entre todos tenemos que cooperar. Porque mientras tú vas haciendo sumas de grandes cantidades, vas a necesitar también una comprobación en paralelo. Y además, ¿se han dado cuenta que cuando estábamos operando aquí, yo podía operar acá, o a veces acá, jugábamos, nos reíamos, movíamos acá, que yo no estaba, ni ustedes estaban pensando en números? ¿Qué quiere decir eso? Que si tuviéramos una gran yupana como esa, o más grande, podríamos repartirnos entre diferentes yupanquis, sectores, y hacer una misma operación sin conversar entre nosotros. O sea, matemática en paralelo, señores. Matemática en paralelo, que es lo que se está buscando para los nuevos sistemas computacionales. Y dicho sea de paso, en la Universidad de Lima ya hemos desarrollado la primera fase del ALU, la unidad aritmético-lógica basada en esta matemática, ¿no? Ya se logró la patente, entonces y lo que queremos es ver que se puede exportar incluso en algún momento tecnología, pero se necesita el esfuerzo de más. O sea, somos aves de paso, 1, 2, necesitamos el esfuerzo de muchos. Acá está el profesor Fernando Sotomayor, la profesora Rosario Guzmán, Vigapati, Rubén Santander, y todos ustedes, o sea, te he invitado, esto es parte de esa validación, ¿sí? Perdón, y finalmente, otro detalle más, aquí sí hay una cuestión, primero no hay los puntos, pero eso no es problema, porque 1, 2, 3 y 5 nunca te vas a olvidar, no necesitas, imagínate además hacerlos en la tierra, tú ya solo necesitas 1, 2, 3 y 5, y sí efectivamente hay una columna de más, aquí y aquí, pero ¿sabes qué? Cuando tú haces el raqui, la división, necesitas un espacio que te ayude a contar aquí, sí o sí. ¿Y cuándo usas la división? En distribución de alimentos, en distribución de productos. ¿Está demostrado? No, pero está aumentando la plausibilidad. Está aumentando la plausibilidad. Ahora sí, no sé si hay... Yo quería comentar algo. Bueno, primero, voy a seguir un artículo, voy a leer el artículo porque de verdad me he quedado fascinado con la información que ha hecho. Y justo estaba en un grupo de hermanos que estaban haciendo equipos, tratando de reproducir equipos, ¿no? Y estaba revisando un poco la literatura de los equipos, estaba basándose en William Burroughs, algo así, ¿no? Pero también críticas a William Burroughs, ¿no? Acerca de su interpretación, ¿no? De los equipos. Yo hice una crítica, sí. ¿La escuchaste? Por ahí leí una reseña, ¿no? Porque estaba buscando, no leí el libro de William Burroughs, pero sí leí, ¿no? Porque estaba buscando una reseña y justo leí esa reseña que era una crítica, ¿no? Y pero más o menos lo que conversábamos con el grupo, ¿no? Era pues que, o sea, ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Equipo se elabora con una particularidad, ¿no? O sea, como que se puede entender entre las dos partes que se mandan el equipo, ¿no? Pero es como que hay un código y nadie más va a poder entender ese equipo, solamente las dos personas que están compartiendo ese equipo, ¿no? Y también hablábamos de algo, ¿no? Hablábamos que pero estos equipos que estamos tratando de elaborar, digamos, tratando de reproducir el sistema de William Burroughs, ¿no? Porque ellos están muy entusiastas en querer, digamos, escribir en equipos, ¿no? Tienen mucho entusiasmo en eso, ¿no? Pero también hay que, de alguna forma, contrastarlo, digamos, científicamente, o sea, hay que tratar de contrastar ese entusiasmo también, digamos, con base, digamos, con base en fuentes y todo eso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo a veces planteo, a veces, de repente no me gusta mucho eso porque, ¿no? Se quiere avanzar, pero me parece importante, ¿no?
Pero lo que yo veía en los quipus, ¿no? Aparte, bueno, que se habla de que hay una distribución, ¿no? De que el quipu también habla de la distribución, por ejemplo, una llanta, y también puede significar cómo se está distribuida la llanta. ¿No? Los ejes, ajá, exacto, ¿no? Pero me parece interesante, en base al dibujo de Borman Poma, que yo he revisado en algún momento, no exactamente esa imagen, ¿no? Pero sí he revisado otras imágenes de Borman Poma, cómo se elabora acompañado de la yupana, ¿no? Cómo el quipu se podría haber elaborado acompañado de la yupana. Y eso me parece muy interesante. Y cómo el quipu tiene una notación, ¿no? Por ejemplo, no decíamos, ¿no? Pero o sea, el quipu wali no va a ser el mismo que el quipu inca, ¿no? El quipu caral no va a ser igual que el quipu que el quipu wali, ¿no? Y en realidad hablamos como, o sea, tendríamos, se me ocurre, ¿no? O sea, encontrar, digamos, la piedra roseta, ¿no? Pero quizás no exista esa llamada piedra roseta, ¿no? Entonces se hace bastante complejo, digamos, este asunto, por ejemplo, de querer, por ejemplo, desde nuestro momento, elaborar un quipu y dar un mensaje en ese quipu, ¿no? Dar un mensaje, y digamos, lo más cercano que han tenido ellos ha sido William Bord, ¿no? Entonces, ya, se basa en William Bord para elaborar un quipu y hacer un mensaje, ¿no? Entonces, por ahí de repente, ¿qué aporte podría dar para poder, también hacer este asunto, pues, de los quipus, ¿no? Porque también hay bastante entusiasmo en eso. Y lo que comentaba, lo que comentaba ellos, ¿no? Pero también se me venía ese tema también, ¿no? De los pares, pero se me venía ese tema también de Tahuantin y Yanantin, ¿no? Que Yanantin es para la pareja, ¿no? Más íntimo también. Claro, más íntimo, ¿no? Pero ojo, no seas, hay un concepto, ¿no? Que no se dice Judisca y no se dice Iscaini, ¿no? Para decir, digamos, pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, Hug Iskai, ¿no? No lo he escuchado, claro, pero créeme que si lo dijeras te entendería. Ahora, claro, pero dice depende de qué comunidad se dice Yanantin, ¿no? usa. Que es llana, que es el oscuro, que es como la sombra, ¿no? Como decir llana es como, ¿no? Es como decir mi sombra, ¿no? En algunas comunidades, digamos, claro, la pareja, pero es como que se entiende que la pareja es como tu sombra, por así decirlo, ¿no? Pero una pregunta, ¿qué ideas y qué sensaciones, emociones, como quieras, te viene cuando tú escuchas la palabra sombra? Lo que te acompaña, aquello que te acompaña, que siempre fantástico, fantástico. Tú sabes que hay otras connotaciones occidentalizadas, digamos, una sombra, ¿no? No, efectivamente, inmediatamente te tiene que acompañar. Y además recuerda que Yana también es el principio de Yanapay, de ayudar, de servir, ¿sí? Entonces, Yanacona es los que sirven, o sea, hay una relación ahí de entre Yana y servicio, ¿no? Eso es bien interesante. Mira, gracias por tu participación. Perdónenme, antes de contestar esto acá, fíjense, ¿qué estamos haciendo actualmente a partir de aquí? Porque la idea no es solamente quedarse, digamos, en el rescate de lo que haya podido ser hecho por nuestros abuelos, sino la pregunta es, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Porque el Tahuapule aparece en el 2014, ya son 11 años que venimos, digamos, difundiendo esta teoría. Y bueno, le hemos llevado a colegios, principalmente en las comunidades altas, también aquí, porque justamente la idea es integrar las sociedades. Las personas que puedan, por ejemplo, costear talleres especiales para los profesores, etcétera, etcétera, eso permite que quienes no vayan a poder o que sea muy costoso ir a los lugares puedan financiarse. Y esa es la forma como estamos haciendo. De alguna manera ha sido hasta ahora bueno que el gobierno, cualquiera que sea, no haya intervenido, porque normalmente tiene la politización y nosotros preferimos en la Asociación Yupanqui que esto avance entre amantes de la cultura andina. ¿Okay? Entonces miren, por ejemplo, esta es una foto hermosa, es una casa justamente donde tienen las primeras exposiciones, los nietos jugando con la abuelita nunca había aprendido a leer y a escribir, pero se animó a jugar y vio que ella podía tranquilamente hacer igual que sus nietos y fue una noche maravillosa. O sea, ese tipo de efectos, de impactos que tiene, son maravillosos. Esto es lo que hacíamos, bueno, los tres Yupanqui nos fuimos a Chincha y en las calles, vamos a todo lado. Esto fue en Cañaris. Acá no se nota, pero acá hay una yupana grande, hicimos el Runa Yupana, donde los niños están en vez de las semillas. Entonces es muy alucinante porque ellos tienen que pensar no solamente en la operación, sino qué parte de toda esa operación son ellos, o sea, qué parte de mi comunidad y para qué sirve. Y cuando a veces te toca salir, entonces tú tienes que saber que te toca salir, ¿no? Un poco lo que comentabas. Nuevos desarrollos,
lo que les decía, hicimos con Rubén Santander, hicimos, por ejemplo, el ALU, software. Hemos desarrollado un juego que se llama el Yupanqui, el juego Ciencia de los Incas, que tiene unas, en apariencia es como el ajedrez, pero en realidad es distinto porque cada uno está jugando consigo mismo. Eso es muy increíble porque te hace dar cuenta de una metacognición muy potente, ¿no? Y están jugando dos tratando de resolver ecuaciones grandes y ya no solo con semillas, sino con unas piezas que después les mostraré los altos físicos. Bueno, hemos sido invitados por la Marina en ocasiones para hacer exposiciones. Y esto gracias a la Universidad de Lima y al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, que hemos podido hacer estas investigaciones con electroencefalogramas y también con eye tracking, que son unos lentes que te permiten hacer seguimiento ocular. Y miren, esto ya puedo mostrar, el eje todavía está por verse. Miren lo que hicimos aquí. Esto de acá es esta yupana, pero cuando la persona recién estaba empezando, cuando recién le habíamos enseñado, o sea, recién estaba tratando de hacer sus operaciones. El rojo significa donde fijan mucho su vista y el verde es por donde está mirando, buscando más o menos qué cosa hacer, ¿no? Esto fue al inicio y esto fue al final. Miren cómo cambia después de 2 o 3 semanas de práctica. Su visión comienza a buscar patrones por todas partes. ¿Ah? Y esto es la comparación con los dos, no, aquí está sí, esta me parece que... Sí, ya, y esta es la de los 2 expertos, por ejemplo. Fíjense, acá estos son 2 expertos para comparar cómo fue la evolución de la persona que experimentaría, ¿no? Que participó en la experimentación. Entonces, miren aquí, acá también se quedó pensando un montón de rato por aquí, y este es el pensamiento, por ejemplo, que nos han enseñado en el colegio normalmente, ¿no? Te quedas aquí, y luego pasas aquí, y sigues en orden, y ¿qué hago? ¿Y por dónde voy? Acá ya no. Acá comienza a buscar soluciones como un ajedrecista. Y eso es un poco lo que se ve también, por ejemplo, cuando vemos las piedras, los muros en Sacsayhuamán o en otros lugares. Tú comienzas a ver patrones, la forma de ver era mucho más integral, ¿no? Y eso ya lo estamos mostrando de alguna manera así. Y para responder, se fue nuestro amigo. Estás ahí, mira. Esto lo he hecho, perdonen la aparente presentación caótica, pero eso es porque es así. Quise traer justo lo que apareció. ¿Por qué no puedes hacer tu propio quipu? Por supuesto, estamos usando el quimiquipu. Les presento el quimiquipu, idea de mis alumnos de tercero de secundaria, con el que estamos simbolizando la forma de cómo generar, en vez de esta famosa herramienta del serrucho, que a muchos les confunde, estamos haciendo el quimiquipu, que te permite rápidamente reconocer cuáles son las órbitas y los electrones. Esto es para la configuración, digamos, electrónica, e incluso nos está permitiendo poner ya otras características como tocapus. ¿Quién habló de las plumas hace un rato? Ahí está, nuestro amigo. Fíjense, también quipus con tocapus. Y entonces, ¿por qué no podemos poner nuestra propia escritura? También lo estamos haciendo. ¿Y esto para qué sirve? ¿Estamos proponiendo que esto haya sido utilizado por los incas así? Obviamente no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que podemos generar un lenguaje por 2 motivos. Primero, porque de esta manera estamos utilizando herramientas de nuestros abuelos para incorporarlas en la cientificación de la educación que proponíamos, que era el motivo de la exposición del día de hoy. Y segundo, porque cuando estás haciendo esto, tanto yo como mis alumnos nos ponemos a pensar cómo codificaríamos. Estamos, sin querer queriendo, estamos haciendo una heurística, una investigación heurística, o sea, una ingeniería reversa. A alguien, quizás no a nosotros, a otra persona, generando sus propios equipos, es muy probable que se le ocurran las mismas ideas que se les ocurrieron a nuestros abuelos. Y luego habrá que hacer la contrastación, no se trata de simplemente decir, esto es, por supuesto, no, hay que cientificar. Totalmente de acuerdo, hay que contrastarlo con el quechua, con el aymara, con la numeración. Claro que sí. Y alguien habló también de que hay que cientificar, fuiste tú también. Pues sí, ya hemos dado el primer paso. Y ya se ha cientificado en el aspecto matemático. Y este es el premio que justamente habló el profesor, que es en realidad al trabajo, ¿no? Al trabajo de tantos. Miren aquí, el método Tahuapucay, ¿qué cosa permite? Que ya, así como antes había solo una geometría, la geometría de Euclides, y se cuestionó el 5.º punto de la geometría de Euclides, ¿se acuerdan? Y eso permitió que naciera la de Lobachevsky, la hiperbólica y la geometría elíptica. Bueno, pues nosotros conocíamos solo una aritmética, la aritmética de Brahmagupta desde el año 590, que es la que todos utilizamos. Pero ahora, independientemente de si ha sido utilizado por los incas o por qué comunidad, etcétera, etcétera,
ya contamos con un algoritmo propio con episteme andina, ¿no? Es eso, o que sea validado matemáticamente. Listo. Entonces, básicamente es esto lo que quería. Les agradezco realmente mucho por todo el tiempo. Acá hay para profundizar, quien quiera saber un poco más de la información puede entrar. Todas mis investigaciones están totalmente disponibles de manera gratuita en ResearchGate. Pueden entrar ahí, todo pueden conseguirlo. Pero si además quieren, digamos, un material ya más pedagógico, y además colaborar, digamos, con la asociación, con el movimiento de la asociación Yupanqui, también tienen las puertas. Hay muchas cosas de las cuales no he hablado. Este es el libro de Hugi Seitins, el quechua computacional. Este es un nuevo abaco de lógica híbrida. Y otro día ya les expondré más cosas, no los quiero cansar. Realmente les agradezco muchísimo por haber estado aquí presentes. Y ahí estamos en ResearchGate. Urpillay, Soncollay. Espero que les sirva y